La señora Alicia comenzó hace 10 años a ayudar a las personas que se encontraban en los hospitales de la Ciudad de México, principalmente a los pacientes de cáncer y sus familiares. Fundó la asociación Casa del Maná, en donde hoy en día sus hijos y nietos colaboran. Ellos salen a las calles a brindar comida de manera gratuita en el Instituto de Cancerología. Apoyan a las personas de bajos recursos o a quien lo necesite. Nos dedicamos generalmente a apoyar a la gente que tiene cáncer en fase terminal. Nos hemos dado a cómo ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que luego la gente viene aquí, yo ya pasé por ahí, y pasan las horas y luego no tienes ya ni qué comer, ni qué taparte. Ellos reparten cerca de 300 platos de alimento a pacientes, familiares o a quienes se los pidan. Le doy gracias a Dios, pues a veces nos encontramos pues sin recurso económico y pues la verdad Dios así quiere que a la gente que pues nos está apoyando pues el pan de cada día. Okay, ¿qué le parecen estas iniciativas? Ay, muy bonito, sí. Nos toca en el corazón. Sí, hacen falta. Quisiera uno también apoyar, pero luego no se puede. La asociación Casa del Maná vive de los donativos que les brindan las personas, por lo que es complicado recabar fondos para poder comprar comida, cobijas o ropa para ayudar a otros. Pero a pesar de esto, ellos continúan con una labor loable que demuestra que se puede ayudar a otros a pesar de las dificultades. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez,